Chicos, vamos a volver a retomar el tema que vieron la semana pasada a través del material de lectura, que era el de suma y resta de fracciones. Entonces, si uno tiene que sumar y restar fracciones, necesita que esas fracciones tengan el mismo denominador. Si no tienen el mismo denominador, lo que voy a tener que hacer es transformar esas fracciones que tengo en otras que sean equivalentes, de tal manera que ahí sí coincidan los denominadores, ¿sí? El número de abajo. ¿Cómo conseguir entonces esa fracción equivalente? Bueno, tengo que calcular el MCM, el múltiplo común menor de los denominadores que tengo. Pero también existen procedimientos más fáciles para conseguir ese denominador en común, esa fracción equivalente. Entonces, vamos a ver cuando tenemos fracciones donde el denominador no es múltiplo entre sí, es decir, es dos números primos o son dos números coprimos, es decir, no tienen ningún divisor en común. Por ejemplo, si tengo que sumar la fracción 5 tercios y la fracción 3 medios. En este caso, tenemos que los denominadores son dos números primos. Directamente, el 3 es un número primo, el 2 es un número primo. Entonces, si yo quiero conseguir la fracción equivalente donde las dos tienen el mismo denominador, lo que voy a hacer es muy fácil. A esta fracción la voy a multiplicar por el 2. Y esta fracción la voy a multiplicar a todas las fracciones, ¿no? La voy a multiplicar por el 3. Entonces, como en este caso los denominadores son primos, lo que tengo que hacer es a esta fracción multiplicarla por 2 y a esta fracción multiplicarla por 3. Seguir por el otro denominador de la fracción. Entonces me queda, en este caso, 10 sextos, 2 por 5, 10, 2 por 3, 6, y acá me queda 9 sextos. Ahora sí, como tenemos dos fracciones equivalentes del mismo denominador, vamos a poder sumar y, en este caso, la fracción da como resultado 19 sextos. Entonces, si yo tengo en los denominadores de esas fracciones que quiero sumar, que tengo que restar, números primos, directamente lo que tengo que hacer para conseguir esa fracción equivalente es multiplicar por el otro denominador. Es decir, esta fracción la multiplico por 2 y esta fracción la multiplico por 3. Veamos otro ejemplo. 2 quintos más 4 novenos. En este caso, no son números primos. El 5 es primo, pero el 9 no es primo. Porque el 9 es divisible por 1, por 3, por 9, entonces no es un número primo, tiene más divisores, más de 2 divisores. Bien, pero no tienen divisores en común entre el 5 y el 9. Los que dividen al 5 no son los que dividen al 9, salvo el 1, que obviamente es divisible por todos, ¿sí? Pero no tienen divisores en común. Entonces, en este caso estamos también en una situación donde los denominadores son coprimos. Entonces, cuando son primos o son coprimos, ¿qué significa coprimo? Que no tiene divisores en común. Los que dividen al 5 no son los que dividen al 9. Los que dividen al 9 no son los que dividen al 5, salvo el 1, pero ese no se tiene en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice acá. Entonces, para poder conseguir la fracción equivalente, voy a multiplicar esta fracción por 9, que es el otro denominador, y esta fracción la voy a multiplicar por 5, que es el denominador de esta fracción. Y entonces, de esta manera, voy a conseguir dos fracciones equivalentes de igual denominador. 9 por 2, 18. 9 por 5, 45. 5 por 4, 20. 5 por 9, 45. Así que me va a quedar, en este caso, 38
45 hago la solución de esa suma. Entonces, en estos dos ejemplos, la situación que se dio fue la situación de que teníamos denominadores que eran primos o coprimos. En este caso, la idea es buscar fracciones equivalentes multiplicando numerador y denominador por el otro denominador de la fracción. Entonces, en este caso, multiplicamos por 2 y en esta por 3. Acá esta la multiplicamos por 9 y esta la multiplicamos por 5. Y así generamos esas fracciones que necesitamos para poder sumar, ya que tienen que ser del mismo denominador, ¿sí? Bien, vamos con dos ejemplos más de esta situación, cuando son primos o coprimos, ¿sí? Pero en este caso vamos a restar 5 séptimos menos 3 décimos. Y tenemos 5 séptimos más 3 quintos menos 1 medio. Muy bien, entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por 10. ¿Por qué? Porque los denominadores que tenemos son denominadores que no tienen divisores en común. Y esta fracción la multiplicamos por 7. Así vamos a generar dos fracciones equivalentes que van a tener el mismo denominador y entonces ahí voy a poder hacer la resta. En este caso me queda 50, acá me queda 70, acá me queda 21, 7 por 3, 21, y acá también me queda 70. Entonces conseguimos que los denominadores fuesen iguales. Entonces me va a quedar 50 menos 21, en este caso me queda 29,70 avos. Bueno, los resultados en este caso no se pudieron simplificar, ¿sí? Bien, vemos en este caso que tenemos que sumar y restar. Y nosotros tenemos, en este caso, números que son primos, el 7 primo, el 5 primo, el 2 primo. Entonces, si yo tengo que generar fracciones equivalentes, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, a la primera fracción la voy a tener que multiplicar por 5, pero también por 2. Esta fracción que tenemos acá la vamos a tener que multiplicar por 7, pero también la vamos a tener que multiplicar por 2. Y la última la vamos a tener que multiplicar por 7, pero también la vamos a tener que multiplicar por 5. Porque nuestro objetivo va a ser que las tres fracciones tienen que tener el mismo denominador. Entonces, así como la primera la multipliqué por 5 y por 2, siempre arriba y abajo, numerador y denominador, la otra fracción la tendré que multiplicar por 7 y por 2. Y esta fracción por 7 y por 5. Entonces me va a quedar, en este caso, 2 por 5, 10, por 5, 50. Y acá me queda 2 por 5, 10, por 7, 70. Acá me va a quedar 7 por 3, 21. Y 21 por 2 me queda 48. Y acá también me queda 70. 7 por 5, 35, por 2, 70. Acá me queda 7 por 1, 7, por 5, 35. Y acá me queda 7 por 2, 14, por 5, 70. ¿Sí? 25 lo vamos a meter. Y entonces ahora, como podemos observar, cada una de estas fracciones equivalentes tienen el mismo denominador. Entonces podemos hacer la cuenta final. 50 más
42,92 menos 35,57. 57,70 avos. Y este es el resultado final porque no se puede reducir. No hay divisores en común entre el 57 y el 70. Entonces, cuando uno tiene denominadores que no tienen divisores en común, es decir, en este caso son coprimos o en este caso son números primos, ¿cómo conseguimos esa fracción equivalente? Multiplicando numerador y denominador por el otro denominador de la fracción. Entonces, en este caso, lo multiplicamos por 10, arriba y abajo, y esta fracción la multiplicamos por 7, arriba y abajo. Entonces, ahí conseguimos que los denominadores sean iguales. Y este sería el primer caso que trabajamos para buscar fracciones equivalentes, para la suma y la resta, en donde tenemos números coprimos o números primos. Bueno, vamos a ver ahora cuando tenemos múltiplos en común. Cuando un número es múltiplo del otro, ¿sí? Por ejemplo, 4 quintos menos 2 quinceavos. En este caso, acá sí hay divisores en común, pero además de tener divisores en común, tenemos que el 5 es dentro de los múltiplos de 5 está el 15. Entonces quiere decir que el 15 es múltiplo de 5. Entonces acá hay una relación muy unida entre esos dos números. Entonces cuando queremos buscar esa fracción equivalente, no hay que a esta multiplicarla por 15 y a esta multiplicarla por 5. Directamente esta fracción la vamos a mantener igual y lo que vamos a hacer es a esta fracción que justamente el 5, los múltiplos de 5, dentro de los múltiplos de 5 está el 15, la vamos a multiplicar por ese número para llegar al 15. En este caso es 3. 3 por 5 es 15. Entonces directamente no trabajamos con las dos fracciones, sino que trabajamos con una sola, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la relación de que un número es múltiplo de otro, directamente la más chica la tenemos que llevar hacia la más grande, hacia el denominador más grande. Y para eso lo que tenemos que hacer es saber las tablas, saber que si yo al 5 lo multiplico por 3, ahí consigo ese igual denominador. Bien, entonces en este caso el resultado es 10 quinceavos. Y a diferencia de todos los ejemplos que hicimos antes, acá podemos simplificar. En este caso tenemos que los dos son divisibles por 5. Así que me queda entonces 2 y acá 3. Así que el resultado final de esta resta es 2 tercios. Bueno, seguimos con otro ejemplo más. 5 18avos más 5 sextos. Acá también, si uno se fija, el 18, ¿sí?, está dentro de los múltiplos de 6. Si uno se fija en la tabla del 6, está como resultado el 18. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No a esta fracción multiplicarla por 6 y esta fracción multiplicarla por 18. Directamente, el denominador más grande se mantiene y lo que hacemos es recordar por qué número deberíamos multiplicar al 6 para que se convirtiera en 18. En este caso, debemos multiplicar por 3. Entonces me va a quedar 15 y 18. Entonces ahora sí, los denominadores son iguales y puedo sumar ambas fracciones. Y si puedo simplificar, mejor. En este caso, los dos son divisibles por 2, así que entonces 10 novenos sería la respuesta de esa suma, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando uno tiene en los denominadores la relación de que uno es múltiplo del otro, directamente el denominador más grande se mantiene y lo que hacemos es solamente buscar la fracción equivalente del denominador más chico, sabiendo que puedo, a través de multiplicar
por un número determinado, conseguir que los denominadores sean iguales, ¿sí? Bueno, vamos con un ejemplo más de 3 fracciones como hicimos hace un ratito, ¿sí? Entonces, 3/4 más 5/12 menos 1/3. Acá tenemos 3 denominadores y el 12 es múltiplo de 4, también el 12 es múltiplo de 3. Entonces, directamente no voy a esta fracción multiplicarla por 12 y por 3, ni esta fracción por 4 por 3, ni esta fracción por 4 y 12, sino que directamente esta fracción la vamos a dejar igual y lo que vamos a hacer es transformar esta fracción en otra fracción equivalente y lo mismo con la fracción 1/3, ¿sí? ¿Y por qué en este caso no hacemos lo que hicimos hace un ratito? Porque los denominadores sí tienen esta característica, que en la tabla del 3 está el 12, en la tabla del 4 está el 12, entonces quiere decir que el 12 es múltiplo de 3 y también de 4. Entonces, ¿por qué vamos a multiplicar en este caso? Por 3, porque 3 por 4 da 12. ¿Y por qué vamos a multiplicar este 3 por 4? Porque 3 por 4 da 12. ¿Sí? Entonces, en este caso, la respuesta todavía no la tenemos porque nos quedaría 9/12 más 5/12 que no lo cambiamos por 4/12. Entonces, me quedaría 10/12. 9 más 5, 14, menos 4, 10. Y podemos simplificar, en este caso, por 2 y me queda 5 sextos. Entonces, vimos el primer ejemplo, la primera situación, cuando eran primos los denominadores o coprimos. Y acá vimos cuando la relación es la de múltiplo. Uno es múltiplo del otro, ¿sí? Bien, veamos ahora una situación particular, que es cuando le sumo a una fracción un número entero, ¿sí? Un número natural. Por ejemplo, vamos a 3 restarle 2/5. En este caso, el 3 es un número natural y le tengo que restar 2/5. Bueno, esto se puede, obviamente, resolver. ¿Y cómo tenemos que resolver esa resta? Si hubiese sido una suma, también lo haríamos de la misma manera. Vamos a considerar que abajo de este 3 hay un 1. Abajo de ese 3 hay un 1. Entonces, lo que hacemos es ahora buscar como un denominador y cómo lo vamos a conseguir a través de que el 1 lo vamos a multiplicar por 5 y así entonces generamos esa fracción equivalente. Así que lo que tenemos que acordarnos es que cuando tenemos un número natural le ponemos abajo un 1 para que se transforme en una fracción. 5 por 3, 15, 5 por 1, 5, me queda entonces 13 quintos. El resultado final. ¿Sí? Bien, veamos ahora otro ejemplo. 5 sextos más 2/3 menos 1 sexto más 2. Bien, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, primero poner debajo del 2 el 1. Así todo se forma a través de la estructura de una fracción. Y ahora, bueno, vamos a mirar los denominadores. En este caso, estos dos son iguales, pero lo más importante es que es múltiplo de 3. El 6 es múltiplo de 3. Entonces, directamente, esas dos fracciones que tienen denominador 6 las vamos a dejar igual y lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 para que termine quedando acá 6. Y en la última tendré que multiplicar no por 2, porque si multiplico por 2 no me va a quedar 6. Voy a tener que multiplicar por 6 para que me quede el mismo denominador. Entonces, me queda la primera fracción igual,
La segunda fracción se convierte en una fracción equivalente que es 4/6. Y la última se convierte también en una fracción equivalente que es 12/6. Entonces ahora sí podemos hacer la cuenta de la suma y resta. 5 más 4, 9, menos 1, 8, más 12, 20/6. Y podemos simplificar, en este caso por 2, y me queda 10/6. Muy bien, entonces vimos ahora qué pasaba si teníamos un número entero. Entonces, si tenemos un número entero, un número natural, ¿qué tenemos que hacer? Poner abajo un 1 para poder hacer la transformación de la fracción. Y ahí sí después ver por quién tenemos que multiplicar. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si dentro de una suma o una resta tenemos un número mixto? ¿Sí? Entonces vamos ahora a analizar si tenemos en la cuenta un número mixto. Por ejemplo, 4 menos 3/5 más 2 enteros 1 medio. Tenemos en este caso no la fracción 21 medios, sino el número mixto, vamos a poner más en el medio así, el número mixto, 2 enteros 1 medio. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder resolver esta cuenta? Dos cosas. Abajo del 4 poner el 1. Y esta la tenemos que transformar a la fracción impropia. O sea, no podemos resolverlo como número mixto. Tenemos que llevarla a la fracción impropia. Entonces, 4 enteros menos 3/5 más. ¿Y cómo transformamos ese número mixto a fracción impropia? Había que multiplicar y sumar. 2 por 2, 4, más 1, 5 medios. Y ahora sí, entonces, prestamos atención a cómo buscar las fracciones equivalentes. En este caso, el 5 y el 2 son números primos, así que entonces tenemos que hacer lo primero que vimos el día de hoy. Vamos a multiplicar estas dos fracciones, esta fracción, numerador y denominador, por 5 y también por 2. Esta fracción la vamos a multiplicar por 2 y esta fracción la vamos a multiplicar por 5. Entonces, de esta manera vamos a generar tres fracciones del mismo denominador. Entonces, en este caso me queda 40, 5 por 4, 20, por 2, 40, 5 por 1, 5 por 2, 10. 3 por 2, 6, 5 por 2, 10. 5 por 5, 25, 2 por 5, 10. Y ahora entonces hacemos la cuenta. 40 menos 6, me queda en este caso 34. 34 menos, más 25, me queda 59 décimos. Y no se puede simplificar, así que este es el resultado final. Así que entonces cuando tenemos un número mixto lo tenemos que transformar a una fracción impropia. Si no, no podemos resolver la cuenta final, ¿sí? Bien, veamos ahora uno donde tenemos que buscar el MCM, ¿sí? Así nos quedan todos los ejemplos colgados en este video, ¿sí? Entonces tenemos que resolver. En este caso, 5 novenos más 5 doceavos. Acá no tenemos que los números sean primos, no tenemos que sea la relación múltiplo, el 12 no es múltiplo de 9, el 12 no está en la tabla del 9, así que entonces en este caso, si yo quiero calcular esa suma, tengo que buscar, obviamente, fracciones equivalentes, pero tengo que buscar, en este caso, el MCM de 9 y 12. Entonces, esto ya lo vimos.
este año. Esto de factorial el 9, de factorial el 12 y buscar entonces el MCM de 9 y 12. ¿Cómo factoriamos el 9? Lo dividimos por 3, que es el número primo divisible por 9. El 12 lo dividimos por 3, pero ya no podemos por el 3, seguimos por otro número primo que se pueda dividir, el 2. Y entonces nos queda que 9 es 3 al cuadrado y que 12 es 3 por 2 al cuadrado. Así que entonces el MCM, busquemos en la carpeta, busquemos en los apuntes, ¿cómo se calculaba? Con todos los números que se utilizaban en la factorización a su mayor exponente. Entonces, 3 al cuadrado, y acá tengo el 3, elijo el más grande que es 3 al cuadrado. Y el 2 al cuadrado lo pongo a su mayor exponente que es al cuadrado. Así que entonces, el MCM de 9 y 12 es 36. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, 9 por 4, 36. Quiere decir que acá tiene que estar el 36. ¿Y cómo consigo ese 36? Bien, presta atención por quién tengo que multiplicar al 9 para que me dé 36. Las tablas son justamente elementos fundamentales. Si miro la tabla, rápidamente me daré cuenta que 9 por 4 es 36. Así que entonces tengo que multiplicar por 4 arriba y abajo. Y a veces hasta también tengo la tabla del 12 a mano, ¿sí? Muchos de los materiales que aparecen en los cuadernitos está acá la tabla del 12. Si no, 36 dividido 12, vemos que es 3. Entonces quiere decir que tengo que multiplicar por 3 numerador y denominador para conseguir esa fracción equivalente. Entonces me va a quedar 20 36avos, 15 36avos, así que me queda 35 36avos. Y este es el resultado final, ¿sí? Les vimos un ejemplo de cada, digamos, situación que se puede generar cuando sumamos y restamos fracciones, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado que de sumas y restas que los que hicieron la semana pasada. Mañana continuamos con las operaciones de multiplicación y división de fracciones. Les mando un beso, chicos.